Estamos hoy con Rosanne Bosch del estudio Rosanne Bosch, que tiene sede en Copenhague y en Madrid, y seguro que la conocéis, y si no conocéis sus obras, porque habréis visto algunas fotos de estos niños aparentemente jugando o leyendo en espacios abiertos, coloridos, con escaleras, como con árboles, con mesas de diferentes formas. Y es obra de ella, de su estudio, una persona que viene del mundo del arte, de las bellas artes, pero que se ha metido de lleno en la organización y en la educación, porque piensa que haciendo un cambio en los espacios podemos conseguir mucho más. Rosanne, bienvenida. Gracias. Quería saber cuál es el origen de este cambio, esta transformación que quieres hacer. ¿De dónde viene tu motivación para meterte hacia la educación, este cambio de paradigma en la educación? Bueno, este cambio viene en realidad de mí, personalmente. Viene de mis hijos. Cuando yo tenía a mis hijos y se los llevaba a la escuela, bueno, estos niños con tantas ganas de aprender, fueron como unas máquinas de aprendizaje. Como así son los niños. Y cuando los llevaba a la escuela, me daba cuenta que perdían estas ganas, esta motivación, y volvían en la casa y me dijeron, mamá, que no quiero. Además, leer fue una cosa, de vez de ser una cosa de placer, a una cosa obligatoria o una cosa de escuela y que no daba placer. Y bueno, me molestaba y me fui a hablar con su profesor y ella me decía, bueno, mira señora, por tanto que me gusta a sus hijos, la realidad es que yo no puedo hacer nada porque estoy con tantos niños en una clase y todos son distintos y bueno, solo tengo los medios, que soy yo, para trabajar con ellos y es limitado lo que puedo hacer. Pero también me daba cuenta que ella quería cambiar, quería trabajar de una manera más individual con mis niños, quería activarlos en vez de ser educándolos de una manera más pasiva, pero no sabía cómo hacerlo porque estaba en un aula con sus 30 niños y bueno, hay como unas posibilidades limitadas y me daba cuenta que yo, con las posibilidades que tengo yo como diseñadora, que yo lo podía ayudar, yo lo podía dar unos espacios para que ella podía trabajar más individualizado con sus alumnos, que ella podía trabajar de una manera distinta. Y bueno, empecé a trabajar con cambiar escuelas y sitios de aprendizaje. Y entonces, a raíz de ahí, supongo que empezaste a pensar en una metodología, en una serie de principios, o empezaste a crear esa escuela diferente, ¿no? Sí. Es que lo que pasa es que entonces el primer paso fue de pensar qué se necesita para cambiar este sistema. Es que lo que pasa es que los seres humanos somos como unos... Bueno, estamos construidos de seguir nuestros hábitos. Es muy difícil cambiar los hábitos. O sea, hay mucha gente que quiere cambiar el mundo educativo. Lo que pasa es que tanto que el alrededor, el entorno físico no cambia, es casi imposible. Y yo me daba cuenta, la primera cosa fue la motivación. Es que lo que pasa es que no se puede aprender algo que no te apetece. Tú puedes forzar algo adentro de un niño, pero bueno, entonces lo pone en la mesa después, pero el día siguiente ya lo ha olvidado. Entonces, el aprendizaje debe venir de un sitio de motivación. Entonces, empezamos pensando que, ¿cómo crear una escuela de donde los niños no quieren irse? Y me tocaba un trabajo para una escuela en Suecia, que se llama Escuela Vitra, y ellos me preguntaban de hacer una escuela donde su manera, su metodología, trabajaba juntos con el entorno físico para que ellos podían trabajar en cambiar su aprendizaje, no solo como una solución que llegaba el primer día, pero también continuar a trabajar en él. Y por eso hemos desarrollado como un espacio de un sistema, una metodología de diseño que conecta la pedagogía con la manera de organizar una escuela y con el diseño. Esto es muy importante porque lo que pasa es una escuela tradicional, es como una cosa que está en cárcel. Es que todo el sistema de la escuela, un profesor con sus 30 alumnos en una pieza, esto es un sistema. Esta persona tiene que estar ahí de las 10 hasta las 11. Estos alumnos tienen que estar ahí. Esto es el sistema que le dice. Más, entonces, estando ahí con sus 30 alumnos, solo para trabajar con un tipo de metodología.
una pedagogía. Y entonces el edificio soporta esto, tiene un pasillo, un aula típico. Entonces, si queremos cambiar este paradigma, este sistema educativo, tenemos que cambiar la manera de organizar la escuela, la pedagogía, más el diseño. Esta escuela estaba lista en hacer esto. Entonces, por eso con ellos estamos trabajando cómo conectar la pedagogía con el diseño y la manera de organizarse. Resulta en 6 principios básicos, y estos 6 principios básicos, bueno, lo llamamos con unas palabras que son metáforos, pero cada principio cobra como una manera de trabajar con pedagogía, pero también, y esto es un poco una sorpresa para nosotros también, de cómo comunicamos como seres humanos. Bueno, entonces, el primer principio se llama cima de la montaña. Eso quiere decir que tú estás comunicando de uno a muchos. Esto es el profesor que está hablando con sus alumnos, ¿no? Pero también es un alumno que está hablando con su pequeño grupo. Esto quiere decir comunicación de uno, one-way communication, en una dirección. El otro que se llama la cueva es el contrario, ¿no? Entonces es un sitio físico a donde estás enfocado en lo que estás haciendo, estás muy concentrada, ¿no? Nos daba cuenta que el diseño que provoca esto, un sitio de concentración, es muy distinto. Es que estamos todos distintos nosotros, los seres humanos. Necesitamos sitios con mucha luz para concentrarnos, sentándonos en la ventana. A lo mejor tú te gusta estar sentado con tu espalda hacia la pieza y yo me gusta estar sentado con mi cara, ¿no? Entonces diseñamos unos sitios distintos trabajando con niños que ellos nos dijeron que es mejor para concentrarse. Por ejemplo, hay un sitio a donde los niños me dijeron, nosotros nos gusta mucho estar en la ventana, un espacio de plataforma, y allí, pues cuando estoy detrás de un pared medio, nadie se ve y estoy muy enfocado, pero entonces quiero saber lo que pasa al lado, yo solo tengo que subir a mirar lo que pasa al lado. Eso es muy importante, porque cuando estás en una pieza con la puerta cerrada, tienes que salir de la pieza para ver lo que pasa. Es como, situaciones esos son situaciones de cueva. Más, tenemos como situaciones que se llama campamento de fuego. Esto quiere decir, estos son los sitios de trabajo a donde estás trabajando en un equipo, en un grupo muy intenso. Eso no es tener una aula con 5 grupos separados. No, eso quiere decir que yo, contigo, tengo un equipo, vamos a buscar un sitio a donde trabajamos nosotros mejor. Entonces yo sé que tú eres una persona tal y cual, entonces por eso sería el mejor sitio en la biblioteca. O a lo mejor fuera, porque hace buen tiempo, debajo de un árbol. Los sitios de campamento, cuando son físicos en diseño, pueden ser unas mesas flexibles que nosotros, cuando hacemos nuestro grupo, juntamos en una esquina, que como hemos hecho en la Universidad de Copenhague. También puede ser, una plataforma, esta plataforma en la ventana, donde vamos como un sitio, trabajar en grupo. Entonces tenemos también algo que se llama abrevadero en español. También me han dicho que se llama bebedero en Latinoamérica, pero este es el sitio de agua en la selva, a donde se van, los alemanes por la noche, y el león está hablando con la cebra, ¿no? Estos son los sitios de intercambio de información, de conocimiento informal. Estos sitios es la máquina de café, a donde yo voy yo, y hablo contigo, y tú vienes del otro departamento, y tenemos un intercambio de información. Estos sitios se utilizan muy estratégicamente en las empresas grandes con quien trabajamos nosotros. ¿Por qué no hacer esto en las escuelas? Entonces, los sitios de abrevadero, los sitios de intercambio de conocimiento, es el cuarto de los principios de diseño. El quinto, estos son los sitios de manos a la obra. Es que lo aprendemos no solo con nuestro cerebro, también aprendemos con nuestras manos, con todo el cuerpo. Entonces, esos son sitios, desde el punto de vista de diseño, a donde se puede estimular, donde puedes hacer experimentos, probando cosas, hay agua, cosas frío, caliente, se puede suciar, se puede tocar cosas táctiles y trabajas haciendo prototyping, por ejemplo, prototipos de diseño, piensas no solo como una cosa, en tu cerebro utilizas también tus manos, tus sentidos del espacio, etc.
Esto yo creo que es una de las cosas que necesita más atención ahora en el sistema educativo. Es que no lo utilizamos, es una tontería. Es fatal. Y porque conecta también lo que aprendes a la vida real. Cuando tú construyes algo con tus manos, es real. Cuando solo lo piensas, todavía es una abstracción. Bueno, entonces, este es el quinto. Y el último, el sexto, se llama arriba. Eso quiere decir sitios a donde te mueves muy rápido y te pones así. ¿Sabes? Sitios de actividad alto nivel. Esto necesitamos todos durante el día, niños tanto como adultos. Pero no sé, hemos creído como unos edificios, estamos sentados todo el día y nuestro nivel de energía se baja y también eso quiere decir lo que podemos hacer en la cabeza. Entonces, claro, esos son espacios grandes, abiertos, y esos son espacios que te invita a moverte muy enérgico. Para nosotros este principio nos entraba un poco más tarde con los demás. Eso es por un trabajo que hicimos con una escuela en Dinamarca, a donde la universidad seguimos los alumnos. Hicimos como un parque fuera de la escuela de aprendizaje que los utilizaba mucho durante el día. Y resulta que el trabajo con la universidad da unos resultados que los niños, cuando su condición física subía, sus resultados escolares se iban igualmente. Y es por eso que nos damos cuenta que es súper importante empezamos a trabajar con esto. Bueno, entonces estos 6 principios. La cima de la montaña, comunicación uno a mucho. La cueva, comunicación con tú mismo. Campamento de fuego, trabajar juntos, colaborar. El bebedero, esto, intercambio informal. Las manos a la obra, utilizando tu cuerpo y tu mente conjunto para aprender, y más arriba el movimiento activo. Todos estos 6 cubren, sorpresa, las habilidades del siglo XXI. Yo no sé, es que todo el mundo habla de las habilidades del siglo XXI, ¿no? Sí. Y yo no sé cómo solo podemos hablar de él sin diseñar también un entorno físico que estimula en esto. Bueno, entonces nos han quedado muy claros estos 6 principios, que además es que, según los vienes contando, están muy relacionados con otros paradigmas que hay ahora, por ejemplo el de la actividad física, la necesidad de activarnos físicamente para activar nuestro cerebro y que así tengamos un rendimiento mayor y nuestro aprendizaje sea muchísimo mayor, aprender haciendo, o la transferencia de lo que aprendo en la realidad diaria, porque si no, no me vale de nada y es lo que tú dices, solo piensas y no llegas a ningún lugar. Pero claro, cualquier colegio de España, de Latinoamérica, que ve esto, dice, vale, yo lo quiero hacer. ¿Y cómo hago? Con mis mesas, mis sillas, mi biblioteca, mis pasillos. Es verdad que es lo que tú dices, estamos tan cerrados en los espacios habituales en los que solemos trabajar que no pensamos en dar uso a los pasillos, dar uso a la esquina donde tenemos el material de no sé cualquier cosa, ¿no? ¿De qué manera pueden empezar a mezclar esta pedagogía, este diseño y esta organización, que no es organización de aula, es organización de ciclo, organización de colegio, es cómo pueden empezar a meterse en este cambio? Antes de responder en esta pregunta concreta, me gustaría explicar un poco cómo se puede implementar los principios en la escuela. Es que una cosa son los principios, otra cosa es transformar esto en una escuela. Claro. Para nosotros no vemos la escuela más como un paisaje de aprendizaje. Es una cosa muy importante, fundamental aprender aquí, que el cambio de paradigma de educación viene de un cambio en la sociedad. El cambio en la sociedad es que en el futuro necesitamos gente que piensan creativo, gente que piensan independiente y que son motivados a llevar a su propio aprendizaje. Es que tenemos que aprender un montón de cosas en el futuro que no sabemos qué son. Y es por eso que el cambio de paradigma de educación, sobre todo, es un cambio de ser, bueno, que los niños, los alumnos que reciben educación es una cosa pasiva, vamos a una forma de educación a donde seamos activos. Quiero decir que yo no solo recibo educación, que no es el profesor que está encargado de llevarlo todo así y presentarlo a mí, no, que yo tengo que estar activo, buscando, interaccionando
en él. Además, colaborando con mis colegas, etcétera, etcétera. Entonces, es toda una otra manera de trabajar. Entonces, claro, este cambio de paradigma es muy difícil cuando estás un profesor en una escuela y estás completamente sola con esas ideas y toda la gente alrededor de ti no quiere trabajar contigo en él. Normalmente, lo mejor sería, el caso perfecto es como en la escuela Vitra, que fue la primera escuela donde desarrollamos estos principios, que es una escuela en donde los niños se mueven más libremente. Eso quiere decir que no estamos controlando el movimiento de los alumnos. Es que, ¿cómo podemos desarrollar niños que piensan independientes y críticos cuando no los dejamos moverse independientes? Entonces, para mí, el cambio de paradigma es también un cambio de dejar los niños, bueno, liberarlos, vamos, dejarlos moverse físicamente libre por el espacio. Es el primer paso. Pero esto se puede hacer también en cualquier edificio. Sí. No hace falta que sea un paisaje de aprendizaje como hemos hecho nosotros. En las escuelas de Vitra que hicimos, es que no es una escuela completamente abierta. Lo que pasa es una escuela con unos espacios distintos. Entonces, lo que pasa es que se puede agrupar, que no es solo pasillos, que todo el mundo está en el pasillo, o todo el mundo está a la vez en unas aulas con un grupo fijo. No, es un paisaje. Entonces hay espacios en donde se puede ser 30 personas, hay espacios en donde se puede estar 20, 10, 5, 2, 60, 90, etc. Entonces hay bastantes espacios para estar tú como profesor un rato con tus alumnos para darles una charla corta, pero después los alumnos se van con su trabajo independiente en grupos y se van por toda la escuela, se van moviendo, se sienten encima la montaña azul, en medio, están con las mesas, con manos a la obra, con las cosas que están ahí trabajando, están adentro de la montaña, donde hay como un espacio de cinema, que está debajo del árbol, trabajando en las mesas orgánicas. Es que se navegan su mismo, tiene también la responsabilidad por su aprendizaje. Y además utilizan el entorno físico como que se llama el tercer profesor. Esto, ellos aprenden cómo aprender. Yo sé que, bueno, a mí, yo soy la pequeña Ana, y a mí yo necesito estar en un espacio muy tranquilo, sin entender nada de ruido, para enfocarme bien. Bueno, entonces me voy allá, voy en esta pieza donde puedo cerrar la puerta, porque hay, pero tú, bueno, no sé, a ti te gusta más estar en un sitio que ves encima, pero ves un poco lo que los demás están haciendo ahí, mientras que estás leyendo y pensando, y a ti te da una concentración mejor. Y está bien, que yo necesito una cosa y tú otra cosa, porque somos distintos, aprendimos distinto, en una manera diferente. Y entonces estas escuelas, con este paisaje de aprendizaje, uno nos da la oportunidad a ti, independiente, como persona individual, de aprender cómo aprender. Tú no estás dependiente del profesor que te da las herramientas solo. También tú puedes actuar como pequeña Ana o el pequeño Juan en cómo aprender. Esto es una cosa más. Este diseño respecta y lo dice muy claro que, mira, respetamos a todos que somos diferentes. Y eso está bien, porque el futuro, lo más importante que vamos a tener, es nuestro cerebro y la capacidad de pensar creativo, tener ideas nuevas, combinar una cosa con otra cosa, que se llama innovación, que no es lógico. Entonces, esto es lo más importante de nosotros, de seres humanos, en el futuro. Entonces, esto viene de aceptar que somos distintos, que tu manera de aprender, tu manera de pensar es súper interesante, y esto juntos con mi manera de pensar, juntos somos más. Entonces, es una cosa, una manera de pensar, es más un cambio de pensar. Entonces, mi consejo para profesores que están ahí, primero, empezar en pensar que dar la pelota a los alumnos. Y eso es difícil, ¿eh? Porque ellos no tienen costumbre. Y dicen, ¿y qué? No, dime qué hacer, ¿no? Entonces, primero, en pocos pasos, empezar a dar la iniciativa a los alumnos para que ellos puedan tomar acción su mismo, y darle más responsabilidad. No responsabilidad de tener
altas, bueno, resultados de su examen al final, ¿no? Responsabilidad por su aprendizaje, seguir las pasiones, la motivación que tienen, que cuando les interesa algo, que van por allá. Que entonces, eso primero. Segundo, dejarles moverse libremente. Eso quiere decir que pueden moverse físicamente por la escuela, que no pruebas de controlar el niño físicamente, que tiene que preguntar cuándo puede ir al baño. Esto es encarcelar al mente, tanto que al cuerpo de los niños. Entonces, por ejemplo, mi hijo, como tengo un punto de partida muy personal, en los cambios de su escuela, volvía un día en la casa y me dice, ay, mamá, es que, bueno, en mi nueva escuela y con mi, nuevo profesor que se llama Denny, ese fue el primer día, ¿no? Y dice, que es muy raro el Denny. Digo, bueno, ¿por qué? ¿Cómo? Que es muy raro. Y dice, ¿sabes con lo que me dijo hoy? Me daba algo a hacer, un proyecto, y me deja, y yo y Erasmus, nos deja ir por lo que queríamos. Y digo, bueno, ¿por qué es raro? Y digo, bueno, yo digo que no tengo que quedarme aquí en la aula. Y dice que no. Y yo le pregunto, ¿pero cómo sabes entonces qué voy a hacer yo? Digo, bueno, te doy confianza. Y dice, entonces me ha dicho que me da confianza, mamá. Y digo, sí, niño, hijo, normal. Y resulta, eso es desde hace muchos años, cuando era mucho más joven, pero ahora es un chico que ¿sabes? Está muy organizado con su vida, tiene sus proyectos, trabaja, y yo no tengo que decirle que tiene que hacer algo. Trabaja independiente. Yo no tengo que decirle, tienes que hacerte tus deberes. Es que sus deberes, es que está emocionado por lo que está haciendo, escribe sus artículos, hace sus investigaciones. Tiene ahora 14 años y trabaja mucho, pero nadie le dice que tiene que hacerlo, lo hace por su propia motivación. Y yo creo que es esto que es lo más importante que podemos dar a nuestros niños. Esto es saber encontrar esta motivación personal y más saber entonces cómo utilizar esta motivación, cómo aprender, darle las habilidades de comunicar, de colaborar, de enseñar, etc. Y darle esta confianza, este orgullo en sí mismo, esta confianza de que sí, claro, que si yo quiero aprender eso, pues lo voy a aprender. Sí, sí. Sí, de esta manera tendremos ciudadanos capaces de hacer cosas, resolver problemas y no ciudadanos pasivos esperando que alguien se los resuelva, por ejemplo, entre otras cosas. Sí, es esto. Sí. Pues realmente para algunos profesores el cambio de programación de aula es de 0 a 100, o sea, no tiene nada que ver lo que vienen haciendo con lo que tendrían que hacer para conseguir esto. Porque claro, donde están las aulas, las clases marcadas con un horario definido, donde hay una serie de actividades muy concretas, unas fichas, unos papelitos, hay que cambiarlo completamente para que sepan en qué momento tienen que volver a dirigirse a hacer ciertas cosas, ¿no? Sí. Pero el cambio más importante es el cambio de pasivo hacia activo. Nosotros hablamos de nuestro diseño como algo que es desescolar. Bueno, el cuerpo. Eso quiere decir que tu cuerpo está conectado también con lo que estás aprendiendo. En una escuela ahora te pone también en un régimen, ¿sabes? Es que tienes que estar quieto, sentado y todo eso. Y la verdad es que así no aprendemos mejor. Es que decimos que las habilidades del siglo XXI son, bueno, primero colaborar, trabajar uno con el otro, tener los, talentos sociales, trabajar independiente, pensar crítico, ser creativo. Todas esas habilidades no se aprende que cuando estás sentado en un centro educativo ahí, haciendo lo que te dicen, escuchando, después tienes el tarea 1, ¿no? En la página 61. Así no funciona. Tienes que activar a los alumnos. Y nosotros pensamos que en estos 6 principios conectan, el diseño, un campamento de fuego, un sitio de cueva, de concentración, conectan estas habilidades que necesitas aprender con el entorno físico, con una manera de trabajar. Y haciendo escuelas en esta manera, hace como un espacio, implementan una cultura también, porque entonces una cultura, cómo comportarte en una escuela porque entonces yo sé que ahí está Juan en su cueva, entonces yo no lo voy a molestar, porque está concentrado, porque yo sé que él necesita enfocar
y concentrarse. Entonces esto también hay un lado social, aprendizaje social. Entonces Juan, no le hace falta que me dicen a mí que, bueno, tranquila, que estás molestando a los demás. No, yo sé que, bueno, hay personas de vez en cuando que están ahí trabajando enfocado y se los dejo entonces, no los hablo. Pero yo sé que cuando mi amiga está ahí en el abrevadero, y yo me lo voy a hablar y está aquí con su ordenador trabajando, yo le voy a decir una cosa y está bien porque está en el sitio de intercambio informal. Y yo creo que así también es como un sistema que se puede compartir entre los profesores. Ellos también pueden pensar en cómo explicar esto a mis alumnos, que cómo vamos de aquí hacia allá, este nuevo sistema. Bueno, vamos a hacer este proyecto y entonces vosotros pueden hablar de esto, ¿sabes? Primero necesitas esta información, lo vas a buscar, después tienes que absorberlo, utilizarlo, trabajar con tu grupo, enseñarlo, presentarlo para los demás en la cima de la montaña, etc. Entonces puedes hacer proyectos que van por las situaciones, así aprendiendo cómo trabajar, cómo concentrarte, cómo colaborar, cómo enseñar a los demás, etc. Entonces es un sistema de diseño que conecta con sistemas de metodologías de pedagogía y que implementa una cultura distinta naturalmente por ser en el entorno. Y bueno, y nosotros, bueno, hemos trabajado con esto. Lo que pasa es que hemos trabajado, el primera escuela, eso fue una escuela en Suecia, la escuela Vitra. Sí. Lo que pasa es que, entonces la gente me dice en España, bueno, los niños aquí son muy distintos, ¿eh? Eso pues no... son niños igual. Y son niños igual, ¿no? Digo yo, bueno, entonces nosotros vamos trabajando, hemos hecho ahora estamos trabajando mucho en Latinoamérica y nos gusta mucho porque ahí es como tiene una energía, unas ganas de innovación, también una necesidad, pero por esa necesidad empuja y también pone a la gente, bueno, los héroes de innovación enfrente en ese desarrollo. Y estamos, por ejemplo, trabajando con una escuela pública rural en Colombia, en Oiva, pensando cómo se puede hacer unas escuelas que también económicamente se puede realizar en este ambiente que da esta poder a los profesores, a los alumnos, a su pueblo, de trabajar con estas maneras distintas. Bueno, pero también trabajamos, por ejemplo, en España, hemos hecho un jardín de infancia, se llama, en Zaragoza, y esto también está hecho como un paisaje, porque ahí, bueno, es un paisaje de aprendizaje tanto como de juego. Esto, ahora volvemos a esta cosa principal, que no se puede aprender algo que no amas, que no te motivas. Entonces, claro, el diseño, como un paisaje de juego, está motivando a los niños y jugando aprenden. Y es así, es la cosa básica y es también trabajando con esta motivación como un motor principal de aprendizaje. Muy bien. Madre mía, qué cantidad de cosas. Pues, o sea, que es determinante el diseño de los espacios para no sé, la forma en la que nos comportamos, en la forma que aprendemos, en la forma en la que nos relacionamos. Y es esencial, o sea, está muy vinculado a otras teorías que están saliendo ahora, otras formas de hacer las cosas, otras metodologías educativas, que yo creo que si se mezcla, pues porque tiene mucha parte de lo que comentas sobre neurodidáctica, sobre ABP, aprendizaje basado en proyectos. Entonces yo creo que es otro paradigma más que debemos ir implementando poquito a poco o de lleno, como cada uno pueda, o le dejen, y vaya cambiando estos hábitos y estas formas de pensar de los niños, de los profesores, del claustro de profesores, de las familias, para darnos cuenta que es mejor, que nuestros hijos, nuestros niños serán mejores ciudadanos, sabrán cómo aplicar todo esto que aprenden en el colegio, que no dejan de ser matemáticas, física y química o arts, lo podrán aplicar y serán felices por ello y tendrán un buen resultado. Entonces, no sé si quieres añadir algo más, Rosan. Desde luego es muy interesante esto que nos estás contando y sí que nos gustará seguir indagando más sobre estos diseños que estás haciendo y que están aplicando y los resultados que están obteniendo estas escuelas. No sé. Bueno, es que sí, digo algo más. Sí, bueno, siempre tengo algo que añadir. Porque eso, para mí, el cambio de paradigma de educación
es una cosa para mí, bueno, que me apasiona mucho, porque yo creo que es una necesidad enorme que tenemos en la sociedad. Es muy importante que los niños se desarrollan como unos que me llaman pensadores críticos, creativos y sobre todo motivados y que tienen estas ganas, ¿sabes?, de mejorar el mundo. Yo creo que se puede diseñar un mundo mejor y que esto pasa por la escuela, porque con estos trabajos que hacemos con las escuelas estamos formando niños que tienen ganas de tomar desafíos en suyo, que desarrollarse, que tienen ganas de buscar soluciones, cómo solucionar los problemas graves que tenemos en este mundo, en vez de ser pasivos, ahí quejando, que no funciona nada y que se sienta como desesperados. Vamos, hay mucha gente muy desesperada en el mundo y las reacciones que tiene son de violencia, son, bueno, de conflicto y no son, vamos, constructivos. Necesitamos gente que piensa en cómo podemos hacer este mundo, nuestro mundo común, como un sitio mejor, que respecta uno al otro, que tenemos unos problemas de sostenibilidad muy graves, se tiene que solucionar en el futuro que viene, tenemos problemas de violencia muy graves, los tenemos que solucionar. Entonces yo creo que para tener esta energía, las ganas y las capacidades de solucionar estos problemas graves, necesitamos que nuestros niños se desarrollen como esta gente independiente con muchísimas ganas de mejorar el mundo que está y además sentirse capaz de hacerlo. Entonces, una escuela que hace pasivo a los alumnos hace también que estos niños en el futuro no se sientan, ¿sabes?, capaz de cambiar y mejorar su mundo. Entonces eso es lo más importante, que los niños que salen de la escuela están cargados con ganas y motivación y que saben que, ¿sabes?, desarrollarse es una cosa positiva y que quieren solucionar y mejorar el mundo, ¿no? Y no sé, bueno, eso me apasiona mucho, es muy importante y yo creo que la gente que trabaja con ello, bueno, que la gente que trabaja en ello, bueno, están haciendo uno de los trabajos los más importantes. Muy bien. Pues yo creo que lo podemos dejar aquí. Te agradezco muchísimo el que hayas estado con nosotros y que nos des esta visión, sobre todo argumentando cuáles son estos principios de este tipo de escuelas que vemos en las imágenes o que vemos en los reportajes. Y no sé, de alguna manera que vayamos hacia el cambio, hacia esta transformación para conseguir este tipo de ciudadanos activos que necesitamos imperiosamente en nuestra sociedad. Así que nuevamente gracias, Rosan, y estamos en contacto necesariamente.